poquito respecto a esto, ¿no? Vimos como la historia de la ética y también hablamos de los tres ejes fundamentales de la bioética. Ajá. Que son los que vamos a estar usando de forma ya regular. Y dijimos, son tres argumentos que siempre debemos de abarcar cuando hablemos de bioética, ¿no? Cuando analicemos un caso, cuando queramos resolver un dilema, cuando queremos poner una postura, pues son estos los que tendremos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son estos elementos? Miguel Díaz. Era el filosófico, el legal y el biomédico. Exactamente, Miguel. Muy bien. Serían el legal, el biomédico y el filosófico. Ajá. Entonces, eso va a ser, son los mínimos. Claro que puede haber mucho más, pero son las tres patitas mínimas que se necesitan para poder sostener esta parte de la bioética, ¿no? Entonces, muy bien, eso es lo que vamos a estar eh, justamente utilizando. Ay, déjenme prender la luz esta porque está muy oscuro. Ok, chicos. Entonces, decíamos, estos van a ser los tres ejes principales, los tres ejes fundamentales. Muy bien. Hoy que vamos a hablar de esta cuestión de la bioética, de la bioética, de la ética como tal, así sin el bio, hoy vamos a empezar con la ética, dijimos la vamos a diferenciar de otros conceptos como la pues, parte de la moral. La sesión pasada vimos un poquito de la historia del término de la ética, ¿no? Desde que la conocíamos con el nombre de ethos. ¿Mm? ¿Quién se acuerda qué significaba ethos? Que vimos ahí. Es carácter, temperamento o atributo, ¿no? No, ese ya es con el ico. Ah, ok. Y el ethos así solito, ¿qué sería? Significa cubil o vivienda en común. Ay, ¿quién me habló? A ver, ¿por qué no me llamo Lara. Lara. Ok, exactamente. ¿Y por qué es importante entender el concepto de vivienda en común o Era importante porque para ese tiempo la gente era donde se formaban los valores que la hacían, como eres de donde vives, algo así. Exactamente, tiene que ver con cómo adquirimos, bueno, no solo en ese tiempo, sino en todo momento, el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, va a modelar efectivamente nuestros valores y nuestros principios, ¿vale? Entonces, por eso el ethos es ese lugar, esa vivienda en común donde aprendemos. Y luego Aristóteles le pone el ico al ethos, ¿no? Y ahí sí era lo que la compañera nos estaba diciendo, ¿no? Carácter, temperamento, una cuestión ya personal, ya forma parte de los principios personales, no solo los sociales, sino que la persona los integra a su vida, ¿no? A su práctica. Entonces, la ética se va transformando a lo largo de la historia y después la ética comienza a ser una cuestión religiosa. Si ustedes recuerdan, uno de los exponentes que veíamos en términos de la ética era Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino, que sí retoma parte de lo de Aristóteles, hace toda una visión
espiritual, una visión en Dios, ¿no? De la ética. Y por eso, durante muchos años, la ética forma parte de estas creencias religiosas. Si ustedes recuerdan en sus clases de Mío, las escalas de valores como las de Scheller o de Finance tienen hasta arriba en la escala de valores como los más importantes los valores religiosos y los valores espirituales. Ajá. Entonces, durante mucho tiempo vamos a ir viendo esta influencia de la parte religiosa. Pero ustedes ya tienen que dar un paso todavía más allá, ¿no? Ya la cuestión religiosa la tienen que dejar un poquito a un lado, o sea, la tenemos como un referente histórico, como parte de cómo se ha dado la ética, pero vamos a tener entonces un nuevo concepto que sería este que les presento aquí. ¿Qué es la ética? Es la ciencia que investiga el comportamiento moral de los individuos en sociedad. Y por ello su objeto de estudio es una categoría especial de actos humanos, los que son conscientes, voluntarios, que afectan a otras personas, grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Esta va a ser la definición que vamos a utilizar el resto del semestre. Esta va a ser la ética en la que nos vamos a basar. Les doy un chancecito para que tomen nota de este concepto porque es un concepto central, es un concepto importante. Entonces, este sí, porfa. Doctora, no me queda muy claro el objeto de estudio que ahí dice. Ahorita te lo voy a explicar, no te preocupes. Ahorita nada más échenle un ojo y ahorita lo voy a explicar exactamente. Ahorita les regreso entonces la diapositiva para explicarles un poquito más. Bueno, de entrada decimos es una ciencia. Ajá. De tal manera que la ética va a tratar de basarse en el método científico. Ajá. Va a tratar de retomar aquellos pasos importantes dentro de este método. ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Cómo comienza el método científico? ¿Te podría decir, bueno, yo, doctora? Adelante, por favor. Bueno, primero pues te planteas una pregunta, ¿no? Acerca de qué quieres hacer. Y pues después es un tema en particular el que se va a investigar. Después elaboras como tus hipótesis, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué puede suceder. Justamente es esa hipótesis. Ajá. Luego ya pues desarrollas todo el problema, bueno, todo lo que quieras desarrollar. Las hipótesis, las pruebas todas tus hipótesis, después das tu conclusión. ¿Cómo las pruebas? Pues haciendo como experimentos, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Hay un diseño de un experimento. Muy bien. Oye, Jorge, y antes de la pregunta, ¿cuál sería el paso inicial de este método científico? ¿Nos faltaría uno previo? Observar. Exactamente. ¿Sí? La observación. De hecho, este suele ser el paso más importante, porque es la observación del fenómeno la que te permite después plantearte esa hipótesis o esa pregunta de trabajo. Ajá. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia pudimos estar observando que había personas que se ponían o no el cubrebocas, ¿no? Nos decían a nosotros, a ver, tienes que utilizar el cubrebocas, porque si no utilizas el cubrebocas, tú estás exponiendo a los demás.
Puede que tengas síntomas o que no tengas síntomas, pero al ponértelo proteges a las otras personas por si tú llegaras a tener el virus. También te protege a ti, pero sobre todo la lógica del cubrebocas es que tú, que eres potencialmente infeccioso, lo lleves puesto, ¿no? Entonces ahí observamos que había personas que no utilizaban el cubrebocas. De repente yo una vez entré al banco, ya ven que luego tienen como una salita ahí de espera, y había un cuate que no traía el cubrebocas. Lo primero que hacemos en el método científico es la observación. Nos llama algo la atención, ¿no? Y luego nos podemos preguntar, por ejemplo, aquí en términos de la ética, yo podría pensar, ¿será que las personas utilizan el cubrebocas cuando es por beneficio propio y no cuando es por beneficio de otros, ¿no? Entonces puedo plantearme esa pregunta y puedo decir, es que yo creo que sí, las personas usan más el cubrebocas cuando se trata de protegerse ellos mismos, ¿no? Y entonces puedo hacer un diseño experimental, ¿no? Con una variable independiente y una variable dependiente. ¿Quién se acuerda cuál es la independiente y cuál es la dependiente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la dependiente y cuál es? O también adivínenme, no pasa nada si intentan adivinar. También se vale. ¿Cuál es cuál? ¿No? Bueno, la variable independiente es justamente la que nosotros vamos a controlar o la que vamos a manipular, ¿sí? Yo manipulo la independiente y entonces pensaría, que cómo esta va a afectar la variable dependiente. Y la dependiente es donde yo voy a ver los resultados. Ajá. Si, por ejemplo, yo quiero ver cómo afecta el nivel de anestesia, ¿no? En una persona en su capacidad cognitiva, ¿no? En su atención. Entonces, muevo, ¿no? La anestesia, muevo la variable independiente para ver cómo afecta la variable dependiente, que es la capacidad de poner atención de una persona. Ajá. Entonces, ahí estaría el efecto de una sobre otra. ¿No? O sea, a lo mejor yo digo, si voy a meter una variable independiente aquí, voy a poner la tos, es decir, voy a poner a una persona a toser, ajá, como una señal de que pues, a lo mejor tiene COVID, ¿no? Pues lo voy a poner a toser bien feo. Entonces, algunas personas sí van a estar expuestas a la tos y otras no estarán expuestas a la tos. En mi hipótesis, yo puedo plantear que las personas, estas que son las que no usan cubrebocas, estas son las que me interesan, ¿no? Que las personas que no traen puesto el cubrebocas, en cuanto escuchen toser a una persona cerca de ellos, entonces sí se van a poner el cubrebocas, porque se están protegiendo, ajá, se están cuidando ellos mismos. Entonces, a ver, yo puedo decir, cuando sí hay cubrebocas, yo creo que las personas, cuando sí hay tos, yo creo que las personas se van a poner el cubrebocas. Si no hay tos, van a dejar de usar el cubrebocas. Y entonces, a lo mejor, repito este experimento 100 veces, ¿no? 100 veces con personas con tos, 100 veces con personas sin tos. Y a lo mejor aquí de las 100 personas que estuvieron expuestas a la tos de alguien más, a lo mejor 85 sí se pusieron el cubrebocas porque dijeron, ah, caray, ¿no? Me voy a proteger. Pero como no había tos, estas 100
a lo mejor solo 5 se pusieron el cubrebocas porque dijeron, ay, hay una persona cerca de mí y la quiero proteger, ¿no? Y se ponen el cubrebocas. Ajá. A lo mejor puedo pensar así, que con tos es más seguro que las personas se pongan el cubrebocas. De alguna manera, lo que yo estaría comprobando es que la persona se cuida más cuando se trata de protegerse a sí misma que cuando se trata de proteger a los demás. Y entonces ahí puedo pensar, así ya más interpretación, como decía hace rato José Jorge, conclusiones, yo puedo hablar de cómo esto puede reflejar el egoísmo. Ajá. Porque si no fuesen egoístas y ven que alguien se acerca, el 100% de las personas aquí deberían de haber utilizado el cubrebocas para proteger al otro. En cambio, fue muchas más las personas que se protegieron a sí mismas que las que protegieron a alguien más, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy inventando datos, obviamente, pero eso me podría llevar a pensar que las personas tienden a ser egoístas, ¿no? Y a cuidarse más a sí mismas que cuidar a otra persona. So, ahorita les puse un ejemplo muy chundo, ¿no? Pero vamos a ver algunos otros ejemplos, vamos a hablar de experimentos que se hacen desde la psicología social para conocer este tipo de cosas. Entonces, lo que va a ser la ética como ciencia del comportamiento implicará entonces esto, como cuestiones más de experimentación, de plantear variables, de hacer preguntas, de hacer observaciones, etcétera, ¿no? Así como que muy de bote pronto, esto es más o menos lo que buscaría la ética como una ciencia del comportamiento, ¿no? La parte de la conciencia de los actos conscientes y voluntarios, la vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos de cómo estamos constituidas las personas en ese sentido. Y también hablaremos más adelante de cómo considera el afectar a grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Entonces, ahorita se los voy explicando más adelantillo. Si de repente voy muy rápido, me paran, para que les dé tiempo de hacer sus apuntes. Entonces, algo que también es importante decir del concepto de ética es que se va a separar cada vez más de la moral. Cuando la ética era un asunto religioso, estaba muy cerquita de la moralidad, pero a partir de que ya se toma como su vía más científica, la ética y la moral empiezan a separarse, empiezan un poquito como a distanciarse y tienen características particulares cada una de ellas. Una de estas características tiene que ver con que la ética nos va a dar valores universales, cosas que no van a cambiar en ningún lugar y en ningún momento de nuestra historia, ¿sí? Siguen siendo importantes ahora como fueron importantes en algún otro momento de nuestra historia. En cambio, la moral es algo que va a cambiar, ¿sí? Se expresa en un momento determinado, en una comunidad determinada. Si esa comunidad cambia a lo largo del tiempo, entonces su moral va a cambiar. Por ejemplo, hace unos 80 o 90 años era totalmente inaceptable que una mujer anduviera en bikini, ¿no? Si ustedes han visto fotografías, las mujeres iban a la playa, imagínense eso, cubiertas, ¿no? De todos los brazos, las piernas, hasta un gorrito se ponían para entrar al mar, ¿no? Imagínense con el calor que hacía, pero no podían mostrar su cuerpo. Pero conforme el tiempo ha pasado, pues ahorita ya es muy normal ver a alguna muchachona en bikini en la playa y nadie se espanta y nadie dice nada, ¿no? Entonces ahí cambió a lo largo del tiempo.
también cambia de país a país, de comunidad a comunidad. Por ejemplo, si yo ahorita le digo a un señor, oiga, por favor, pues véndame a su hija que tiene 15 años, que ya está en edad de casarse, véndamela, le voy a dar un puerquito y una vaca, ¿no? Pues el señor a lo mejor va a decir, ¿qué te pasa, no? Pero si esto lo hacen ustedes en Chiapas, pues sería una respuesta hasta probablemente positiva, porque hay ciertas regiones en Chiapas donde una chavita a los 15 años ya se considera en edad de casarse y que puede aceptar a un señor porque le ofrece a su familia un puerquito y una vaquita, ¿no? Entonces, esas cuestiones morales cambian en el tiempo, cambian en el espacio, cambian de comunidad a comunidad. Y que se expresa entonces en costumbres, en hábitos y en valores. Ajá. Entonces, la moral y la ética serían distintos también en ese sentido, no solo en lo que enseñan, sino cómo va cambiando. Les voy a poner un ejemplo para aclarar esta parte. Uh-huh. Hace más de 2000 años, en las culturas de la franja de Gaza, donde están los judíos, donde están los musulmanes, donde tiende cada uno su tierra santa, ¿no? Pues se tenía la bonita tradición que si una mujer era considerada como pues una mala mujer, se le enterraba en la tierra, ¿no? A esta mujer se le enterraba en la tierra hasta el cuello. Uh-huh. Y se le juzgaba de forma pública. Generalmente esa mujer era pensada como una mala mujer porque había tenido sexo fuera del matrimonio, porque había ejercido la prostitución, porque había sido violada y ya no era considerada una mujer pura, ¿no? Y ya, etcétera. Entonces ahí mismo se le juzgaba a esta mujer. Lo que ocurría es que los hombres de esa población, porque eran los hombres los que participaban, las mujeres no podían hacerlo, la juzgaban ahí enfrente de todos y si era culpable, empezaban a aventarle piedras hasta que esta mujer fallecía. Entonces era un linchamiento público que se hacía conforme a las lindas y bonitas costumbres de ese entonces, ¿no? Obviamente que digo esto en sarcasmo. Entonces, esta mujer era lapidada, era asesinada de esta manera, si se le consideraba que era pecador. Una ocasión, mientras esto estaba pasando, cuentan por ahí que hubo un personaje que al ver esto dijo, a ver, espérense tantito, ¿qué está pasando? A ver, esta mujer está siendo juzgada por un pecado X, ¿no? Pero este cuate que está aquí a punto de aventarle una piedra también tiene el mismo pecado. A ver, la están juzgando por prostitución, pero este cuate es cliente. Entonces, si es alguien que compra prostitución, ¿por qué juzga a la prostituta? ¿No? Y entonces empieza a hacer unas matemáticas mentales y dices, este es el mismo pecado que cometió ella, porque en ella lo ven mal y en ellos lo ven bien. A ver, es el mismo pecado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y entonces detiene la lapidación y dice, a ver, espérense tantito. A ver tú, Pepe, tú eres cliente de esta mujer. A ver tú, Juan, ¿no has cometido tu adulterio? Una vez engañaste a tu mujer, etcétera. O sea, me están hablando del mismo pecado el que están juzgando ahorita a ella. Y entonces aplica a este personaje una muy famosa frase que es el que esté libre de pecado,
que aviente la primera piedra. ¿No? Y no estamos hablando en un sentido metafórico, estamos hablando literalmente de una piedra que iba hacia la cabeza de esta mujer para asesinarla. Entonces, este cuate pone sobre la mesa esta situación. Tú no puedes decir que para los demás eso está mal, pero para ti está bien. No puedes decir que estás de acuerdo con que esas personas actúen hacia allá y tú actuar en sentido contrario. Este concepto lo vimos la sesión pasada. ¿Alguien se acuerda de cuál era este concepto? ¿Alguien recuerda? Dice Mariana, lo de María Magdalena, pues sí, exactamente. Bueno, no sé si sea exactamente María Magdalena, creo que más bien es que María Magdalena era un nombre muy común en esa época, pero es que había varias María Magdalenas, ¿no? Mariana Guzmán, ¿usted se acuerda de cuál es ese imperativo categórico? Ay, ya les di una pista. Mariana. Era ese, doctora. Sí. A ver, Imperativo ¿cuál es? categórico. Efectivamente, ¿no? Es el imperativo categórico. ¿Y de quién era ese, Mariana? ¿Quién nos lo enseñó? ¿Quién le puso ese nombre? ¿De Immanuel Kant? Efectivamente. Era de Kant. Ajá. El imperativo categórico, Kant, en esta corriente del racionalismo, nos habla que la medida de la ley universal son tus actos, ¿no? Entonces, tú no puedes poner como ley universal la pureza sexual y luego tú a darle vuelo a la hilacha, porque entonces, pues no checa, ¿verdad? No checa, no choca, no, no ayuda. Efectivamente, es el imperativo categórico, que aquí, pues no se llamaba imperativo categórico todavía, ¿verdad? Porque pues era apenas por ahí el año 30 de Cristo, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en el 2021, segundo año de la pandemia, muchachos. Entonces, lo que estamos aquí hablando fue hace más o menos 2000 años. Ajá. Es decir, este imperativo categórico seguirá siendo hasta el día de hoy una cuestión válida, actúa de forma congruente lo que haces con lo que dices. Yo esperaría que aún en el año 3043 esto siguiera siendo un principio ético importante, la congruencia, que tus actos coincidan con tus discursos, ¿no? Yo esperaría que la tradición de cuidar a una mujer se acabara en medio año, pero en realidad todavía hay países donde se sigue practicando la lapidación, ¿no? Lapidaron a una abogada, por ejemplo, que defendía a las mujeres, ¿no? Pero bueno, se sigue practicando, pero el asunto entonces es que esta lapidación era una costumbre, era un rito, era algo válido en esa sociedad. Ajá. Entonces, este cuate iba en contra de las costumbres, de los hábitos, de aquello que se estilaba hacer en su sociedad. Y en ese sentido, ¿qué dirían? Este personaje era moral o inmoral. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, déjame ver en el chat. Aquí Jocelyn en el chat dice inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque inmoral porque iba en contra de las costumbres del lugar donde él estaba viviendo. Exactamente. Entonces, como iba en contra de las costumbres, este personaje sería inmoral. Iba en contra
de sus costumbres. Pero si yo les hago la pregunta, ¿este personaje era ético o no era ético? ¿Qué me dirían? ¿Que era ético? ¿Por qué, Mónica Michelle? Porque analizó el comportamiento de los que estaban juzgando a la que estaban lapidando. Exactamente, muy bien. Entonces, lo que diferencia la moral de la ética es exactamente lo que nos está diciendo Michelle, que la persona ética cuestiona, se pregunta, analiza, observa, se plantea hipótesis, considera por qué pasa esto. ¿Será necesario que sea así? ¿Será justo? Y entonces todo aquello que las demás personas asumen como una costumbre, una tradición, un hábito, algo que ya siempre ha sido así y así siempre debe de ser, la persona ética va a decir, espérenme tantito. Antes de decidir para dónde avanzo, quisiera cuestionarme esto. Ajá. Entonces, efectivamente, ese es el cuestionamiento el que hace la diferencia entre ética y moral. Uh-huh. De tal manera que pueden darse combinaciones muy raras, porque alguien puede ser moral y no ser ético. Sigue todas las tradiciones y costumbres de su comunidad, pero nunca se ha cuestionado. Nada más la sigue como borreguito. Ajá. Entonces, esa parte no la tendría desarrollada, la del cuestionamiento crítico. Simplemente sirve las cosas. En cambio, una persona ética no siempre va a ser moral, porque a lo mejor dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Me parece injusto, creo que, y va a dar argumentos, va a dar una parte que refuerza lo que él piensa, ¿no? Este personaje del que les hablo, pues era alguien que muchas de las cosas las cuestionó. De hecho, por eso lo mataron, porque era una persona que cuestionaba los poderes políticos, cuestionaba los poderes religiosos, se juntaba con las poblaciones que habían sido marginadas, ¿no? Las prostitutas, los leprosos, los pescadores, la gente pobre, los niños, las niñas. Este cuate cuestionó todo lo que su sociedad decía que era bueno. Y él los llamaba a pensar, a reflexionar. Entonces se aventó un buen de parábolas, un buen de analogías, de metáforas para explicar muchísimos de nuestros comportamientos. Ajá. Entonces, el tema del cuestionamiento es central en esta parte. Pero además, esto que les digo, ese principio universal de la que después Kant la llamó imperativo categórico y que a lo mejor alguien, un filósofo posmoderno ya le puso otro nombre, ¿no? Y que se puede llamar diferente en diferentes épocas, sigue siendo un principio que va a ser válido a lo largo, ¿no? De la historia. Entonces, una persona moral no necesariamente es una persona ética. Una persona moral va a seguir las costumbres que se consideran buenas en esa comunidad, ¿no? Un hombre que Doctora, perdón, va a es que la se vida, cambió de diapositiva. sí le cambié con intención. Ah, Ya, ¿necesitan que me regrese a la otra? es que la estaba copiando. Sí, me regreso, no te preocupes. Ahí está. Entonces, la persona moral lo que hace es eso, seguir principios y costumbres. El inmoral es el que no sigue esos principios y costumbres. Y el amoral, a ese sí le vale. No le importa, no se cuestiona, ni seguir la moral, ni seguir la ética. Esas son personas cuya conciencia simplemente está apagada. No la usan, no se preguntan, les vale, no nada así.
como en piloto automático, ¿no? Tal cual están ahí en esa parte. Uh-huh. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, ya, gracias. Ándale. Ajá. Y bueno, aquí están justamente estos conceptos. La persona moral, inmoral y amoral. Ajá. Moral sigue el caminito trazado por la sociedad, inmoral se desvía del caminito y el amoral le da igual por qué camino ande, simplemente hace las cosas. Y sí existen estas personas, ¿eh? Mariana, ¿qué pasó? Tengo una como duda. Adelante. Entonces, no sé, hablando, por ejemplo, de mí, si yo siempre me cuestiono como todo, como temas de, ya sea el apoyo a la comunidad LGBT, feminismo, o sea, esos temas, ahorita, ya por cuestionarme y decir, pues esto porque está bien, porque está mal, que debe de ser lo bueno, que debe ser lo malo, ya soy inmoral. A ver, otra vez, Mariana. Ajá, o sea, que si me cuestiono cualquier tema, que por qué está bien o qué está mal, qué está mal o qué está bien, ya por eso soy inmoral, solo por cuestionarme como algún tema. No solo si te lo cuestionas, sino que estás en desacuerdo con esos temas. Por ejemplo, si tú creciste en una casa católica ortodoxa, ¿no? Porque hay otros tipos de catolicismo, o sea, incluso hay un grupo de católicas por el derecho a decidir, hay un grupo de católicos por la diversidad sexual, ¿no? Pero si tú eres de estos católicos, pues un poquito más tradicionales, ortodoxos, donde te educaron diciéndote que la homosexualidad era un pecado, y entonces tú, Mariana, dices, no, para mí la homosexualidad no es un pecado, es parte de la diversidad de ser persona, pues difiero de lo que mi familia me ha enseñado. Para tu familia eso sería inmoral, porque eso es contrario a los principios que ellos te enseñaron. Y es que, o sea, esa palabra como menos. Así es, porque la usamos como como un insulto, ¿no? He gozado un par de ocasiones de que me llamen de porque hay muchas cosas con las que no vistas son muy dobles morales, ¿no? O sea, realmente no tienen congruencia, pero sí, efectivamente, Mariana, que nos llamen inmoral suena como, ¿qué te pasa? Pero yo prefiero que me digan inmoral, pero sentir que mi ética corresponde a lo que yo considero justo, ¿no? Como definir la homosexualidad como algo que es parte de la diversidad y que no es un pecado, no le hace daño a nadie, ni tortura a nadie. Esa es mi postura, ¿no? Para algunas personas será inmoral, para mí es lo correcto, ¿no? Y de hecho, por eso, ahorita que vamos más adelante, a veces no es tan fácil asumir nuestros propios principios, ¿no? Porque efectivamente seremos juzgados. Bueno, entonces vamos a hablar justo de eso, Mariana, a lo mejor ahorita con lo que viene te queda un poco más clarillo, de las perspectivas psicológicas de la ética y de la moral. Uh-huh. Está, por una parte, el enfoque psicoanalítico, como ustedes saben, para Freud, la influencia de nuestro padre y nuestra madre durante la infancia temprana, pues va definiendo muchísimo de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de aquello que nos motiva. Es a través de los sentimientos que vamos adquiriendo reglas, normas, leyes en nuestro comportamiento. Ajá. Es a partir de cómo te sentiste en cierta situación que esto va a ir ocurriendo. Ajá. Que vas formándote en un sentido de lo que consideras correcto o incorrecto, de lo bueno y de lo malo.
Ese sería como el enfoque psicoanalítico, que ya ustedes deben de estar un poco familiarizados con eso, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones más inconscientes. Para Freud siempre se dará esa lucha entre el consciente y el inconsciente. Uh-huh. Y tenemos otra teoría, que es la teoría del aprendizaje social, cuyo uno de sus exponentes acaba de fallecer hace unos días, Albert Bandura. Bandura aportó muchísimo a esta teoría del aprendizaje social, que nos dice que es el medio ambiente y la conducta de otras personas las que nos va a enseñar lo que es correcto y lo que no en nuestra sociedad, y que esas conductas se van transmitiendo de forma vicaria. Las observamos, las vemos en otras personas y a partir de ahí las vamos recreando, ¿no? Uno de los experimentos más comunes para hablar de este aprendizaje es un experimento que se hizo con changuitos. Entonces, de cuenta que los investigadores pues tenían a un grupo de changuitos ahí, ya saben, siempre los ponen ahí encerrados. Los encerraron en un lugar y los dejaron como que pasando un poquito de hambre. Ya saben que también les fascina poner a los sujetos en condiciones extremas para que cooperen, ¿no? Entonces imagínense así a los changuitos, ¿no? Aquí hay un changuito, acá hay otro changuito. Y acá arriba, en este poste que les pusieron unas ricas y deliciosas bananas oaxaqueñas. Ahí estaban los platanitos, y pues como ellos tenían hambre, pues ¿qué iba a hacer lo propio, no? Pues que se treparan para obtener los platanitos. Entonces, cuando un changuito se aventaba a treparse aquí para robarse los platanitos, ¿no? De repente, de la nada, les empezaban a llegar unas mangueras, imagínense esta escena, sopas de agua fría sobre el changuito que quería treparse y sobre los demás changuitos, ¿no? Pero así unos chorrotes de agua fría impresionantes, ¿no? Que los changuitos se asustaban. Y cada vez que el changuito subía al poste, aparecían esos chorrazos de agua fría que los desmotivaban, ¿no? Y llegó un momento en que cada vez que uno de los changuitos se quería subir por los plátanos, los demás lo bajaban, ¿no? No, ¿qué es que espérate, no te subas porque nos van a llenar de agua fría, ¿qué haces ahí? Y lo agarraban aguamazos y se lo bajaban, ¿no? Entonces, así se fue dando hasta que después los experimentadores empezaron a quitar el agua fría, ¿no? Quitaron las mangueras de agua fría. Y aunque ya no aparecieran las dichosas mangueras, los changuitos, cada vez que alguien intentaba subirse, decían, no, bájate, ¿no? Bueno, la otra cosa que hicieron estos investigadores fue, sacaban un changuito y metían a otro changuito nuevo, ¿no? A este nuevo. Entonces este se iba y este entraba. Y el nuevo, obviamente, que cuando veía los plátanos y tenía hambre, decía, güey, ¿por qué no suben por los plátanos, no? Y se trepaba por los plátanos. ¿Y qué pasaba? Pues que los otros changuitos lo bajaban, ¿no? Y luego cambiaban a este ya era el nuevo, ¿no? Y luego este se iba y cambiaban a otro, y así fueron cambiando todos los changuitos. De tal manera que todos los changuitos nuevos, de ellos, ninguno había conocido la manguera con agua fría. Ajá. Parece que dice huevos, ¿verdad? Pero no dice huevos. Ninguno de ellos había conocido la manguera de agua fría, ¿no? No, entonces, quiere decir que estos changuitos no conocían el por qué, la razón de por qué cada vez que alguien se trepaba por las bananas, alguien lo bajaba. No sabían por qué. Simplemente veían que era pues una tradición, ¿no?
que todo el mundo bajara al changuito que intentaba ir por las bananas. De tal manera que con los seres humanos pasa algo bastante similar. De hecho, este mismo experimento se ha replicado con personas, ¿eh? Y ha sucedido cosas similares. Van pasando el aprendizaje y aunque la persona no sepa ni por qué y hasta se le hace raro, etcétera, de todas maneras sigue replicando las cosas. Uh-huh. A ver, pues ¿en qué momento de la historia dijeron rosa para las niñas, azul para los niños? ¿En qué momento asumieron que un color tiene sexo? ¿No? ¿En qué momento dijeron, ay, no, si ese hombre se arregla mucho, ya no es hombre, ¿no? Ya, pues ya se ve mal, ¿no? Cuando en cierta época, ¿no? Por ejemplo, del Renacimiento y así, pues los hombres se arreglaban, traían tacones, se ponían maquillaje, pelucas, ¿no? Hasta faja, y andaban bien fashion ellos. O sea, ¿en qué momento sacamos estas razones, ¿no? ¿Por qué seguimos repitiendo estos patrones? No sabemos ni por qué, ¿no? Es más, cuando alguien estornuda y alguien dice salud, en realidad esa costumbre que ahora es muy bonita y de, ay, salud, ¿no? Dios te bendiga, que no te enfermes. En realidad era como en un cierto momento de otra pandemia, de otra peste, donde las personas estornudaban, gritaban, salud, salud, o sea, que viniera salubridad, ¿no? Como policía, haz de cuenta, policía, policía, gritaban, salud, salud, para que identificaran a la persona y se la llevaran, ¿no? O sea, más bien era un acto de exhibición, de denuncia de la persona que estaba supuestamente enferma. Uh-huh. Entonces, esta forma en la que vamos como repitiendo constantemente una y otra vez los patrones, que a pesar de que no sabemos ni de dónde vienen, ni qué pasa, ni nada, porque somos nuevos en esta sociedad, lo seguimos asumiendo como totalmente válidos y ciertos. Entonces, esa es una de los experimentos que se han convertido clásicos en explicar esta cuestión del aprendizaje social, ¿no? Porque entonces yo veo las conductas de otros y veo cómo el medio ambiente responde a esas conductas, ¿no? Si yo veo que en mi barrio, pues, el chavo que se pelea y se agarra a guamazos con otros es, ay, qué valiente, qué hombre, qué masculino, ¿no? Entonces, pues yo voy a querer igual agarrar a madrazos para probar mi masculinidad, ¿no? Entonces, así vamos repitiendo las conductas que vemos que el ambiente o valora o castiga, ¿no? Bueno, y después tenemos el enfoque cognitivo evolutivo, que este enfoque pues retoma, aparte del aprendizaje social, la idea de que esta estructura externa, el sujeto la asimila según las estructuras internas que tiene, es decir, el nivel de pensamiento o el nivel de conocimiento que tiene una persona. Ajá. Entonces, esta postura cognitiva evolutiva parte también de la idea, del principio de que las personas tenemos estructuras que van evolucionando a lo largo de la vida, ¿vale? Que justamente es ahorita la que les voy a hablar. ¿Ya terminaron de copiar esta o les doy chancecillo? Doctora, no me quedó muy claro esta última que explicó. Ahorita la voy a explicar más, Josué. ¿Ya puedo quitarla o necesitan más? Ya, doctora. Perfecto, muy bien, gracias. Ahí va, Josué. Esto lo vamos a explicar conociendo un poquito cómo es que funciona nuestra mente. Entonces, ahí quedó un perfil medio raro, pero imagínense aquí una persona, ¿no? Y esa personilla tiene aquí su cerebro. Ahí está el cerebrito. Más o menos ahí, ¿no? Bueno, hay muy feo, pero hay 2 que 3, ¿no? Su cerebrito, ahí está. Entonces, nuestro cerebro
va evolucionando a lo largo de nuestra vida. Y tiene diferentes funciones que cada vez se van a volver como más complejas. Ajá. No somos los mismos que cuando nacimos, ¿sí o no? Ni a nivel de lenguaje, ni a nivel de pensamiento, nada. Las personas nacemos con ciertas dotaciones de habilidades y las vamos a ir desarrollando. Para explicar esto, hay una analogía que nos ha sido de mucha utilidad, que habla sobre los 3 cerebros del ser humano, ¿no? ¿Alguien sabe, se acuerda, quiere adivinar, quisiera como atinarle a esta parte de los 3 cerebros? El segundo cerebro es la panza, ¿no? El estómago. No. Entonces no sé. Pero en mi caso sí, luego sí me mandan más la panza que el cerebro. ¿Alguien se acuerda de estos 3 cerebros? ¿No es lo del inconsciente, subconsciente y consciente? No, eso pertenece más al aparato psíquico que describe Freud. Esa postura es psicoanalítica. Yo le estoy hablando de una postura biomédica. A ver, muchachones, son profesionales de la salud y no saben cómo funciona su cerebrín. A ver, biológicamente, atínenle, a ver, otro intento. No pasa nada. Pero ese que nos dice Irving es más del psicoanálisis, pero ahorita Irving te voy a decir algo porque sí se parece un poco a esto que les voy a enseñar. Porque acuérdense que Freud era neurólogo, Freud era médico, entonces Sí. no nada más se metía cocaína por la nariz, era un hombre inteligentísimo, ¿no? Era un hombre brillante que revolucionó las ideas. Él tenía mucha conciencia de cómo funcionaba el cerebro, ¿no? ¿Alguien que sí quiere animarse a atinarle? Yo, doctora, ¿podría ser el límbico, algo así? Ándale. El límbico, ¿tú dónde lo ubicas? A ver. El límbico. La verdad no me acuerdo muy bien, doctora. Bueno. Pero sí recuerdo que era límbico, uno que era reptiliano. Ajá, muy bien. Neo algo, ya no me acuerdo muy bien. Neocor. El neocórtex. O la neocórtex, sí. Ok, bueno. Este de acá, reptiliano. Este de acá, mamífero. Este de acá, humano, pero le voy a poner comillas porque en realidad lo compartimos con primates superiores y con los delfines también. El cerebro reptiliano tiene una base del instinto. Tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Este cerebro está trabajando desde antes de que nazcamos. El cerebro reptiliano, al ser una cuestión de instinto, tiene la función de operar a nivel de reflejo. Tiene que ser un procesamiento de información sumamente rápido. Si ustedes ahorita, espero que no, pero escuchan sonar la alerta sísmica, ¿a poco me van a decir, profesora, disculpe, está sonando la alerta sísmica? ¿Le importa si nos retiramos un momento para resguardar nuestra vida y tal? Pues no creo que me se pongan a preguntarme eso, ¿no? Alguien va a gritar, alerta sísmica, y todos vamos a salir corriendo, ¿sí o no? Entonces, el cerebro reptiliano tiene esta función. Va a responder a cuando aparece una amenaza, ¿sí? Y se activa y entonces empieza a generar toda una serie de mecanismos destinados a proteger y salvaguardar nuestra vida. Ahí vamos a tener una respuesta que se llama de lucha o huida. Esta se activa, insisto, cuando percibe una amenaza, pero se activa la huida cuando la persona dice, hoy, esto es más grande que yo, y entonces se echa a correr.
estamos de acuerdo que un terremoto es más grande que ustedes y más grande que yo, ¿no? Entonces, patitas, ¿para qué las quiero? Pero cuando una persona dice, eso es igual, o es más chico que yo, o sea, sí le gano, sí puedo luchar contra esto, entonces se va a activar la parte de la lucha. Ajá. Emocionalmente hablando, la parte de la huida estaría más vinculada al miedo y la parte de la lucha al enojo o al coraje. Que incluso si ustedes lo piensan, coraje también significa valentía, ¿no? Tienes el coraje de hacer las cosas, tienes el valor de hacer las cosas. Si ustedes tuvieron malas experiencias en la primaria, porque luego los profes y las profas son medio pasadas de lanza, y a ustedes les empezó a generar como miedo participar, ¿no? Exponer, hablar en clase, y entonces dicen, ¡ay, no! Es que esto, ¡ay, es que me da un montón de miedo, doctora! No quiero hablar, no quiero exponer. Aunque sepan la respuesta de lo que les estoy preguntando, no quieren hablar porque les da pena, ¿no? ¡Ay, si se ríen de mí! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no, qué pena! Y hasta sudan. Yo luego los veo cuando los paso a exponer, hasta están sudando, ¿no? Les da taquicardia. Se parecen al Chems, ese que le da ansiedad, ¿no? Así andan ustedes. Porque entonces ven esto como si fuera muy grande, más grande que ustedes, más grande que su capacidad. Y a lo mejor en realidad una exposición, una participación es más pequeño de lo que pensamos. Pero cuando nosotros le decimos al cuerpo, esto es una amenaza, me amenaza, me amenaza, me amenaza, el cuerpo dice, ok, está bien, la exposición es amenazante, entonces activen todos los sistemas porque hay una amenaza de exposición. Y entonces ustedes aprietan el botón de alarma, ¡chum!, ¿no? Disparan la alarma y el cerebro, cada vez que ustedes le digan que hay una amenaza, se las va a creer. ¿Sí? Es como si ahorita suena la alerta sísmica y alguien dijera, se me hace que ni va a temblar, ¿no? Se les ha de haber activado otra vez sin querer, ¿no? Oye, en lo que sabes si es en serio o no es en serio, si va a temblar o no va a temblar, pues yo creo que te sales, ¿no? Así es el cerebro. Cada vez que ustedes le digan que hay una amenaza, así sea así de, ay, es que, ay, me da miedo porque no pasa el metro, se va a estresar. Así sea así de, ay, creo que mi mejor amiga está peleada conmigo porque no me contesta los WhatsApp, ¿no? Ay, mi novio no me contesta el mensaje, ¿qué se me hace que está con otra? O sea, cada vez que ustedes le cuenten un choro mareador al cerebro de que hay un problema, el cerebro se los va a creer como cierto y va a activar todas esas respuestas de alarma. Porque esto, al ser una cuestión instintiva y de supervivencia, no lo podemos apagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con decirle a nuestro cerebro que hay una amenaza, porque luego la amenaza consistía en, ay, mi amor, se me olvidó el celular en la casa y no te pude contestar, ¿no? Y tú ya haciéndote unas telarañas en la cabeza de que ya te engañó y no sé qué, y acá, bien lococho. Entonces, esa parte del cerebro reptiliano va a tener esa respuesta instintiva. Todo lo que tiene que ver con sobrevivir no lo podemos apagar, es muy importantísimo. Por eso es el primero que madura, es el primero que se activa. Ajá. Bueno. Luego está el cerebro mamífero, que como el compañero nos dijo, tiene que ver con la parte del sistema límbico. Ajá. O toda la parte como que está como adentrito, digamos, del cerebro, la amígdala, por ejemplo, etcétera. Este de acá tiene que ver más con cerebelo, con partes más internas, ¿no? Que compartimos con los reptiles en este caso. Este otro cerebro lo compartimos más con los mamíferos. Y entonces, este cerebrín tiene un componente mucho más emocional. Ajá. Y parte de la idea de que los seres humanos tenemos una necesidad muy fuerte de socializar. Y se ubica más o menos por aquí, decíamos. Ajá. Entonces, ahí mismo tenemos también las estructuras que tienen que ver con el reforzamiento. Ajá.
es decir, con todo aquello que nos genera placer. Por eso es que la parte social, estar con alguien, nos brinda placer, nos hace sentir bonito, nos da salud. Ahorita que por la condenada pandemia dejamos de ver personas, dejamos de abrazarnos, de besarnos, de reírnos juntos, de jugar basquetbol, ¿no? Todo eso, eh, pues nuestro cerebro se pudo haber visto afectado porque la convivencia social es muy necesaria y es muy importante para todos los mamíferos, no solo para el ser humano. Es algo que se busca, ¿no? De hecho, tenemos hasta socialización interespecie. No necesitamos ni siquiera ser de la misma especie para sentir esas experiencias emocionales de apego. O sea, yo estoy segurísima que mi bebé, o sea, mi perrito, sería capaz de dar la vida por mí. Estoy segurísima que mi bebé, si ve que un animal me ataca, etcétera, él me va a defender. Y de hecho, la señal más grande de amor es dar la vida por tus amigos, por tu familia. Eso es lo más grande. Entonces imagínense a qué nivel me ama mi perro, ¿no? Y la verdad sí creo que yo sí también haría lo mismo por él, ¿no? Si lo veo en peligro y así, si se cae al ¿cómo se llama? El socavón, el socavón de Zacatlán, sí me meto por mi bebé, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, este cerebro mamífero nos va a generar una afiliación, ¿no? Nos va a generar una respuesta de afecto hacia otras personas. Ahí tenemos incluso dos hormonas, ay, ya me equivoqué. Tenemos dos hormonas que son muy importantes para este proceso. La primera es la oxitocina y la segunda es la vasopresina. ¿Alguien ha escuchado hablar de la oxitocina? Sí. A ver, Irving, ¿qué has escuchado hablar de la oxitocina? Pues que se genera cuando tienes algún afecto con alguna otra persona y también ayuda a las contracciones uterinas durante el parto. Exactamente, Irving. En el parto ayuda a que se abra el canal vaginal, ¿no? Para que la mujer dilate, porque imagínense un agujerito así chiquitito va a sacar una cosa así, no, pues sí. Entonces sí ayuda a dilatar el canal vaginal, pero aparte va a generar en la mamá una respuesta eufórica de enamoramiento. Necesitamos evolutivamente que esa mamá se enamore de su bebé, que aunque lo vea todo morado, hinchado, lleno de sustancias extrañas, sangre, todo ahí después del parto, que ella lo vea y diga, ay, mi bebé es hermoso, es el bebé más hermoso del mundo, lo quiero cuidar toda la vida, ¿no? Y a pesar de todo el dolor que le provocó y todas las noches en desvelo que le va a dar ese bebé, esa mujer lo va a amar, ¿no? De hecho, la oxitocina también se genera en el papá cuando convive con el bebé. Los bebés tienen un lenguaje hormonal, físico. Un bebé no va a decir, claro, en este matriarcal, mi papá es el proveedor, entonces tiene que irse a trabajar y no está conmigo, pero me ama mucho, ¿no? O sea, el bebé no tiene pensamiento a ese nivel abstracto, estamos de acuerdo, ¿verdad? El bebé lo que sabe es quién lo carga, quién lo besa, quién lo abraza, quién le habla, escucha la voz del papá. Por eso la licencia de paternidad para los hombres también es importante, porque si a los hombres los hemos excluido de estos lugares de crianza, de afecto y demás, pues por eso el Día de las Madres se detiene toda la ciudad y el Día de los Papás nadie se acuerda ni cuándo es, ¿no? Se sabe que es un domingo, pero nadie sabe exactamente qué domingo ni qué nada, ¿no? Entonces la oxitocina se produce efectivamente en ese momento. Pero aparte, a ver, Irving, la oxitocina se produce con mi pareja, pero cuando me estoy echando un café, viendo una película, ¿o cuándo? Pues me imagino que solamente en situaciones donde, o sea, pues
puede ser, por ejemplo, usted dice un café, por ejemplo, ver una película de romance o algo así, pues también eso nos podría hacer sentir, ¿no? No sé, que se produzca. Pues no sé, a mí me han dicho que más bien la oxitocina se produce cuando hay una exacerbación fisiológica, ¿no? Y exacto, como dice mi compañera en el frutifantástico. El sin respeto, el frutifantástico, las relaciones sexuales, el delicioso, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Exactamente. Por eso algunos lo conocen como, ay, la hormona del amor, ¿no? A ver, muchachones, muchachonas, no se engañen ustedes mismos. Eso de, no, mana, yo solamente tengo sexo sin amor con él, no hay problema, yo nunca me voy a clavar, güey, o sea, ¿qué te pasa, no? Te tengo todo controlado, ¿no? Y al rato la chava termina clavadísima con el chavo, ¿no? Y no sabe ni por qué, ni qué pasó, y resulta que ni estaba tan bueno y al rato ya estás cacheteando la banqueta por el cuate, ¿no? Aguas porque la oxitocina hace lo propio, muchachones y muchachonas, no se vendan esa idea de sí, es puro sexo sin amor, porque al rato, miren, termina saliéndoles el tiro por la culata. Entonces, bueno, la oxitocina también se genera cuando tenemos deportes de contacto, por ejemplo, ¿no? Cuando jugamos fútbol llanero, cuando hacemos carreritas juntos. Por eso es muy importante que los papás jueguen con sus hijos, porque están generando oxitocina también, eso genera afiliación. En los conciertos de rock, por eso se dan esas euforias masivas, ¿no? Primero entramos siendo desconocidos y salimos carnales del alma con el que estaba ahí al lado y somos una masa ahí, yendo hacia el metro velódromo bien contentos y gritando Milhouse, ¿no? Pero padrísimo acá, se siente toda la euforia bien chida, pues es un mar de oxitocina. Es un mar de oxitocina. Entonces, padrísimo porque te genera un buen de afiliación, padrísimo. Ajá. Bueno, la vasopresina es una hormona que también genera afiliación, solo que sin esta cosa eufórica que te da la oxitocina, ¿no? La oxitocina sí te prende así bien cañón. Y la vasopresina es más tranquilona, ¿no? Es un poquito más a largo plazo. El experimento clásico para explicar la vasopresina es con los ratoncitos de pradera y los ratoncitos de montaña. Los ratoncitos de pradera, los que viven así planito, tienen un comportamiento monógamo, es decir, escogen una parejita y se quedan con ella toda la vida. Y los ratoncitos de montaña tienen un comportamiento más polígamo, es decir, que le entran ahí con varios, ¿no? Y es el mismo ratoncito, nada más que uno vive en la pradera y otro en la montaña, entonces, pues, quién sabe cómo se heredaron esos comportamientos. Pero lo que hicieron los investigadores entonces fue tomar un poquito de vasopresina con una micropipeta y colocarla justamente en la parte de las emociones, del reforzamiento y demás. ¿Y qué creen que pasó con ese ratoncito de montaña al que le inyectaron vasopresina acá en el cerebro emocional? ¿Qué creen que pasó? Se volvió monógamo. Se volvió monógamo, ¿sí? Por favor, no quiero que traten de entalachar a alguien con vasopresina, ¿eh? Por favor, no hagan amarres. Esas cosas son del diablo, muchachones. Si alguien te quiere, pues ahí estará. Si no, pues ya déjenlo ir. Si regresa a ti, fue tuyo, ¿no? Entonces, la vasopresina lo que hace es como una afiliación más a largo plazo. Ajá. Y entonces la podemos tener con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros papás, nuestras mamás. ¿No? Ven, ya están tomando ahí el tip, dice Brenda. Al rato iban a andar correteando gente con vasopresina. Entonces ahí va a haber como toda una cuestión pues de adhesión, ¿no? De afiliación, no tan eufórica, pero más a largo plazo que la oxitocina, ¿no? Por eso es que luego pasa uno del enamoramiento como al amor, ¿no? Ahora, también acuérdense que como ahí tenemos los centros de reforzamiento, como los centros de placer,
no es choro que alguien se puede volver adicto a la pareja, ¿eh? Eso de amiga, date cuenta, güey, ya te no sé qué. Todo eso es cierto, porque están muy cerca estos centros. Y también puede suceder que nos volvamos emocionalmente dependientes, por ejemplo, de cosas que nos dan placer como el alcohol, las drogas, ¿no? El pan de dulce, Dios mío, porque no saben cómo soy adicta yo al pan de dulce. Ya necesito anexarme, me cae. Entonces, todo aquello que nos produce placer nos va a generar también ahí una cierta dependencia emocional. Entonces, por eso las adicciones son muy complejas, ¿no? Dice que cancelan la compra de velas y los hilos y la ida ahí al panteón, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese cerebro emocional, ¿no? Que más o menos como a los 2, 3 años, este cerebro va a estar duro que dale, y por eso es importante que a los 2 años hagamos un tamizaje para detectar cuestiones como de autismo, ¿no? Que también tienen que ver con esta cuestión de lo social y lo emocional, ¿no? Y luego tenemos este otro cerebrito, decíamos, que es el que consideran como humano, aunque ya les digo que lo compartimos con otras especies, no somos los únicos que tenemos este neocórtex. Y este neocórtex, sobre todo la parte del prefrontal, que sería justo esta zona de por aquí, esta zona del prefrontal suele ser la adquisición evolutiva más reciente de los seres humanos. Y por eso mismo, al ser la más nuevecita, dicen por ahí que termina de madurar a los 21, 25, 27, y así se han ido, y hay unos que dicen que nunca va a madurar si no se le estimula. Si no hay estímulo, ese lóbulo prefrontal nunca va a madurar. Y a veces parece cierto, porque hay personas que no tienen conservación de la materia, creen que si avientan una basura por la ventana de su auto, esa basura va a desaparecer, y luego se andan quejando porque están inundadas las calles y no sé qué. Pues, mano, no tires basura en la calle, ¿no? Punto. Entonces, esta cuestión del prefrontal, que dicen que nunca va a terminar de madurar si no se le estimula, es muy importante, porque ahí vamos a tener todas las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Qué hace un ejecutivo en una empresa, muchacho? ¿O qué debería? Porque luego igual ni hacen nada, pero... Pues es como el encargado de que todos, o sea, todos los empleados o que todas las tareas estén bien hechas. Exactamente. Es decir, supervisa, ¿sí o no? Sí, supervisa, organiza, planea, incluso reprime, controla, censura, ¿sí? Es decir, que este cerebro ejecutivo es como el que debería de llevar el mando, ¿no? Este cerebro ejecutivo es el que debería decir: oye, no te enojes ahorita, no le contestes así a tu jefe, porque si no al rato vas a estar pillando porque ya te corrieron, ¿no? Es el que te dice: güey, la chava dijo que no, por más que se te antoje, güey, déjala en paz, ¿no? O sea, este cerebro es el que lleva el control de esta persona, digamos. Por eso es que en teoría las personas deberíamos ir teniendo más autocontrol conforme más grandes somos, ¿no? Aunque luego hay chavos de 42 haciendo berrinches de chamaco de 3 años, ¿eh? No le vayan a decir a mi novio que dije eso, porque se va a hacer. Entonces, lo que va sucediendo es, el primero en estar madurito, ya listo para funcionar, es el reptiliano, ¿no? Luego, el cerebro emocional. Y finalmente, el lóbulo prefrontal, este neocórtex. Ajá. Entonces, hasta me quedó una banderita ahí mexicana. Esta forma de evolucionar a lo largo de la vida es muy importante de considerar,
porque entonces los seres humanos vamos a ir modificando a lo largo de nuestra vida nuestras habilidades, nuestra estructura de pensamiento, etc. Por eso es que este enfoque de la ética desde la psicología cognitiva evolutiva considera esta parte, cómo pasamos del pensamiento más concreto, del pensamiento más simple, hacia el pensamiento más abstracto. Ajá. Y esto tiene que ver con la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, si se acuerdan ustedes, ¿no? Empezamos con un pensamiento concreto y cada vez vamos a tener habilidades de pensamiento más abstracto. A un bebé tú le dices, ¿onta bebé? ¿No? Y te tapas y el bebé neta siente que desapareciste, ¿no? Es más, no sé si se acuerdan que hubo un reto ahí de que le hicieras lo mismo a tu perrito, ¿no? Que te metieras atrás de una cobija y que el perrito iba a pensar que desapareciste. Aunque hay perritos que ya desarrollaron conservación de la materia, ¿eh? Pero un bebé, si tú te escondes atrás de ese cortina y todo, ¿no? Y te tapas, el bebé cree que desapareciste, porque tiene un pensamiento concreto, no tiene todavía un pensamiento abstracto desarrollado por completo, ¿no? Entonces, esa es la teoría que retoma Kohlberg, que es el que vamos a hablar ahorita, para basarse en su teoría de la ética y de la moral, ¿no? Más o menos sí quedó claro ahí lo de por qué le llamamos cognitivo evolutivo. ¿Sí? Si hay dudas, díganme, no hay problema. Todo bien. Todo ¿Sí? bien, doctora, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos entonces a ver que en la teoría de Kohlberg dice que conforme nosotros avancemos en nuestra madurez y nuestras estructuras se vuelvan más complejas, vamos a desarrollar entonces un juicio moral más maduro, que vamos a ser más capaces de controlar nuestras emociones, pensamientos y demás por el bien común, ¿no? Y entonces Kohlberg pues, se mostró muy optimista pensando que con la edad las personas más íbamos a madurar, ¿verdad? En el sentido ético, pero bueno. Entonces lo que hacía era plantear dilemas morales y a partir de esos dilemas conocer la forma en la que razona el sujeto. Y a partir de ese razonamiento le otorga un nivel de pensamiento. Porque él dice que hay diferentes niveles. Bueno, entonces, estos niveles tienen que ver con la relación que tiene el sujeto con su sociedad, con las normas y las expectativas que tiene su sociedad. Y también le otorga ciertos estadios. Esto no me importa mucho que lo tengan en mente, ¿no? No necesito que esa parte se la aprendan. ¿Sí? Esto no es necesario que se lo aprendan tanto, ¿vale? Sí nos sirve como guía, etcétera, pero no es lo que más me importa. Esto de acá, esto sí me importa que se lo aprendan. Ajá. Entonces, Kohlberg plantea nivel preconvencional, convencional y postconvencional. ¿Sí? Nivel preconvencional, convencional y postconvencional. Ahorita les explicaré cada uno de ellos. Nivel preconvencional. Las personas se enfocan en sus propios intereses y en las consecuencias concretas que sus acciones tienen para ellos. Ajá. ¿Me premian o me castigan? ¿Gano algo o pierdo algo? Ajá. Como beneficios concretos, beneficios reales. Si al niño le pegan, ¿no? Por alguna razón, entonces el niño ya no va a querer hacer eso por lo que le pegan. Pero si lo premian por esa misma razón, va a querer hacer eso. Entonces, lo bueno y lo malo tienen que ver con si me dan premios o castigos, si me dan un reforzamiento o si me dan un castigo que
disminuya mi comportamiento en ese sentido. Es el famoso condicionamiento clásico, tal cual, ¿no? De estímulo-respuesta, positivo o negativo, ¿no? Entonces, estas expectativas no son internas, sino son algo externo. Ajá. Vienen de fuera. Y al principio Colbert pensaba que esto iba a ser algo mucho más común en niños y en niñas, pero después se dio cuenta que había adolescentes y hasta personas adultas que siguen actuando bajo este mismo criterio de castigo-recompensa, premio o castigo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. La mamá quiere que el niño deje de hacer berrinchitos y le dice al psicólogo, ya no sé qué hacer, la única forma en que se calme es si le regalas un chiche o un juguetito nuevo, ¿no? En la entrevista con Tomasito, el niño dice, y cuando me porto mal, me hacen regalitos. Entonces la mamá cree que al darle al niño lo que le está pidiendo, va a eliminar el berrinche, cuando en realidad es al revés. Ajá. Si le da regalito, el niño piensa que hacer berrinche es algo que vale la pena hacer y lo va a seguir haciendo. Uh-huh. Simplemente se va a basar en la idea del regalito, que sería la recompensa. Entonces, el niño, su criterio de bueno o malo, parte de ahí. Pero para Colbert, esto no solo es normal, sino que es deseado. Evolutivamente hablando, es necesario que el niño o la niña se haga consciente de sus necesidades, de sus beneficios, que sea sanamente egoísta, por así decirlo, ¿sale? Entonces, eso hasta ahí sería apropiado, no hay problema, es deseado. Y luego tenemos el nivel convencional, donde los problemas morales ya se enfocan desde la perspectiva de la sociedad, de acuerdo al rol que yo tengo en cierto grupo, en determinado grupo al que pertenezco. Por ejemplo, un chavito, ¿no? Ay, mis amigos fuman, quiero fumar. Mis amigos toman, quiero tomar. Se brincan la clase, me la voy a brincar. Son emos, me voy a hacer emos. Les gusta el K-pop, me va a gustar el K-pop, ¿no? Entonces, la persona busca como formar parte del grupo y todo lo que el grupo crea que está bien, lo va a querer hacer. Y si el grupo dice, esto está mal, pues entonces ya no lo va a querer hacer, ¿no? Entonces, el punto de partida de esta persona ya son las reglas específicas del grupo al que siente que pertenece. Uh-huh. Y obviamente que esto se vuelve mucho más común en adolescentes, pero de todas maneras hay adultos que siguen actuando bajo esta premisa. ¿Se alcanza a oír el de los merengues? Sí, poquito. Los merengues. Entonces, este nivel convencional es, lo hago porque me lo van a aplaudir. O sea, ya ni siquiera es por una ganancia como el otro niño, ¿no? Que le daba un juguetito o evitaba un golpe. Aquí es el puro like, corazoncito, vales 1000, nunca cambies, ¿no? Todo eso que sea de aprobación social. Por eso es convencional, porque entra dentro de la convención social, ¿no? Entonces, por eso se llama de esta manera. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a una mamá o papá, no sé qué sea, no tengo más señales, no alcanzo a ver. Vamos a asumir que es una mamá perrito, ¿no? Y tiene a su chavito perrito ahí al lado y al lado otra que parece ser una señora perrita, porque trae su monedero y su sombrero y toda la cosa, ¿no? Y entonces, pues ustedes saben que los perritos se saludan oliéndose sus colitas, hacen el círculo de la amistad y se hacen amiguitos, ¿no? Pero acá el papito le dice a la mamá, papito, ¿dónde están sus modales? Haga el favor y le huele el trasero a la señora, ¿no? Pero si ustedes ven la cara y la postura del papito, ¿será el que papito quiere saludar a la señora perrito? No. No, ¿verdad? ¿Cómo se ve el perrito? Apeinado.
cohibido, apenado, como que no quiere, ¿verdad? No se ve muy animoso. ¿Les resulta familiar esta circunstancia, esta situación? Sí, como cuando hacen saludar a los niños de beso, ¿no? Exactamente, cuando obligan a los niños de beso. De repente llega la mamá a la casa de la suegra y trae a la hija, ¿no? Y le, hija, ve a saludar a tu tío, ándale. Ay, mamá, es que mi tío, es que no me cae bien, ¿no? Ay, mamá, no quiero. Ándale, ve y dale beso a tu tío. Ándale, ya. ¿Qué va a decir mi suegra que no te educó bien? Al rato va a decir que es mi culpa, que seas una Ándale, ve y le das beso, ¿no? Y hasta te dan un pellizcón o acá un codazo para que vayas a darle beso al tío. Y por algo la niña no quiere darle beso a ese tío, ¿no? Pero la mamá la obliga. Y el asunto es que lo que le está enseñando esta mamá a la niña es, tu opinión no cuenta. Si un adulto te pide un beso, ergo, te pide que tu afecto y tu cuerpo lo compartas aunque no quieras, entonces el niño o la niña, cuando un adulto le pida compartir su cuerpo y sus afectos, va a decir, chin, pues es que es el adulto, es que es mi papá, es que es mi tío, es que es mi abuelito. Y el 90% de los casos de abuso sexual infantil ocurren precisamente en el ambiente familiar o de personas cercanas a la familia. Y los niños y las niñas, al recibir este mensaje de que su cuerpo y sus afectos no les pertenecen, pues ceden, ¿no? Porque el tío le va a decir, ven, mija, tú eres, ay, pues soy tu tío, mija, dame otro beso. Ahora dame un beso aquí en la boquita. Ven, siéntate en mis piernitas. Ven, o sea, si nosotros no les enseñamos que su cuerpo es suyo y pareciera que los adultos tienen derecho a usar su cuerpo, estamos dejando el caldo de cultivo para que sea más fácil, no voy a decir que lo determine al 100%, pero para que sea más fácil que estos niños vivan este tipo de situaciones, donde alguien decide sobre sus cuerpos y sus afectos. Entonces, si ponemos en una balanza como papás y mamás, si prefiero que la sociedad me aplauda, mi suegra me diga, ay, qué bien tu hijo, que todo el mundo le da besos, es tan dócil y bien portado, a que yo le diga a mi hijo, si te piden besos, así te digan que qué grosero, que qué payaso, mi amor, y tú no les quieres dar besos, no se los des. Dales la mano, salúdalos de lejos, saludes buenas tardes a todos, mi amor, nadie tiene el derecho a pedirte ningún beso ni nada. Así sea tu tío, sea tu abuelito, sea quien sea, me vale, mi amor. Tú, tu cuerpo, como tú quieras, lo compartes con quien quieras. Un abrazo, un beso, un apapacho. Y a eso le añadimos decirle, a ver, mi amor, tu intimidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en ciertas partes de tu cuerpo? Si alguien quiere tocarte cuando no hay nadie presente, si te lleva a otro lugar, ¿no? O sea, darles como señales también, pero sobre todo decirles, mi amor, es tu cuerpo y son tus afectos, mi vida. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras con eso, ¿sale? O sea, si nosotros ponemos en una balanza convencionalismo social versus, desde mi punto de vista, el buen desarrollo psicosexual de mi hijo o de mi hija, disculpen ustedes, yo prefiero tener un hijo o hija bien grosero que no quiera darle beso a nadie. Así se lo pongo. ¿Sale? Pero esa es mi posición. Ustedes pueden decir, no, yo sí quiero el aplauso de la suegra y que me diga, ay, sí, qué padre, mija, tú sí tienes bien educado a tu hijo. Entonces, el tema, el riesgo de los convencionalismos sociales, compañeros, es que hay veces que esos convencionalismos no son nobles con las personas y que pueden generar otro tipo de problemas, como este que les pongo aquí. Entonces, por esto Colbert se inventó un nivel posconvencional de principios,
donde las personas cuestionan lo que se dice socialmente, cuestionan las normas de la sociedad, cuestionan sus propios principios y valores, y entonces va a desarrollar algo más allá. Por eso se llama postconvencional, ¿no? Entonces, esta forma en la que la persona ve los principios sociales, efectivamente, Marianita Gutiérrez Hernández, esto es inmoral para muchas sociedades. Te van a tachar de lo peor. Pero si tú sigues principios universales de bien común, de justicia, de equidad, de igualdad, ¿no? Y dices, ya lo organicé, ya lo revisé, ya, ¿no? O sea, ya me estoy haciendo consciente, ya me preocupé. Así te digan inmoral, a lo mejor tú tienes tendencia a un nivel postconvencional de principios. Porque hasta lo dijo Gandhi ya una vez, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Si esto te parece que es conveniente, es más padre, es más bonito, es más no violento, es pacífico, ¿no? Pues éntrale sin miedo, sin miedo, porque la sociedad siempre nos va a juzgar y nos va a mirar feo y lo que ustedes quieran, pero se trata, de acuerdo a Colbert, cuestionarnos verdaderamente el bien común. Para mí aporta al bien común que alguien discrimine a las personas homosexuales. Para mí, Carolina, no. Para mí eso no aporta al bien común. Para mí aporta el bien común que las personas homosexuales tengan exactamente los mismos derechos, la misma dignidad y el mismo buen trato que cualquier persona que se asuma como comillotas normal, ¿no? Heterosexual. Para mí, Carolina, eso es. Tengo amigas ultra mega religiosas que no les late eso, ¿no? Pues chingón, muy tu onda de pensar, ¿no? Pues la mía es que no. Y para ellas yo soy muy inmoral. Por eso y por otras cosas. Pero bueno, seguimos siendo amigas porque nos respetamos en ese sentido. ¿Ok? Mariana, ¿qué opinas de esto que te digo? Tú que te preocupaba esto de que te tachen de moral. No, es que pues era más dirigido a eso, ¿no? De que cuando usamos la palabra inmoral, sí ya es como que es lo peor del mundo y que si te dicen que eres inmoral, eres la peor escoria, ¿no? Y tal vez hasta nos sentimos mal con nosotros mismos de que, ay, ¿cómo soy inmoral, no? Estoy traicionando algo, ¿no? Puede ser. Exactamente. Pero tranquilos, tranquilos, el concepto es otro, ¿sale? Muy bien, ¿dudas hasta acá, compañeros, compañeras? No, profesora. ¿No? No. Todo clarísimo. Bueno, les voy a presentar el Padlet, muchachones, porque no se los había presentado. En el Padlet nosotros vamos a hacer nuestras actividades en clase, porque este es el de otro grupo. En el Padlet vamos a poner lo que hagamos acá en clase. Aquí está, aquí les aparece la dirección, se las voy a pegar ahorita en el chat. Pegar. No necesitan tener cuenta de Padlet para usarlo, ¿eh? No es necesario. Si ustedes se quieren abrir una cuenta, be my guest, adelante, háganlo, no hay ningún problema. Ajá. Pero no lo necesitan. Miren, acá les voy a poner columnas, aquí ustedes pueden ver esa columna, ¿no? Y aquí le puedo poner añadir post y les va a abrir una ventanita como esta que aparece acá, ¿sí? Si ustedes no tienen cuenta de Padlet, aquí me tienen que poner su nombre, para que yo sepa quién puso eso, porque cuando no tienen cuenta aparece como anónimo. Entonces ahí me tienen que poner su nombre. ¿Sí? Y acá abajo, ahí me escriben no sé qué, todo lo que ustedes quieran. Le dan en publicar y les va a aparecer. ¿Sí?
Si a lo mejor puse algo muy escandaloso y ya me arrepentí, lo quiero editar, le pico y me va a abrir nuevamente la ventana para que entonces yo pueda actualizar. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, pueden poner enlaces, pueden poner fotos, pueden poner archivos, pueden poner lo que ustedes quieran, hacen sus modificaciones y le dan a actualizar. Ajá. Entonces, no es necesario que abran una cuenta, pero si la quieren abrir no hay ningún problema. El día de hoy lo que les voy a pedir es que me pongan un ejemplo chiquitito, un par de líneas, tal vez 3, de cada uno de los niveles que acabamos de ver de Colbert. Nivel preconvencional, postconvencional y convencional, ¿sí? De esos 3 niveles, un breve ejemplo, lo vamos a revisar la próxima sesión, entonces lo pueden hacer ahorita o lo pueden hacer durante la semana, de aquí a que nos veamos la próxima clase. ¿Sale y vale? ¿Dudas de cómo funciona el Padlet, muchachones? ¿O de la tarea? No, doctora. ¿No? Muy bien. Entonces, ya lo único que les voy a pedir antes de irnos es que en el chat me pongan, por favor, la palabra presente para poder pasarles la asistencia del día de hoy a la sesión de Zoom. Y si no habría ninguna otra